Buenas noches. Quería compartir con ustedes y hablar sobre la importancia de la lengua guaraní para el funcionariado público. De acuerdo a la Ley de Lenguas, en uno de sus capítulos, dice que el funcionario público tiene que hablar las dos lenguas. Es de suma importancia para nosotros, servidores públicos, el manejo de la lengua guaraní. Muchas veces se nos acercan personas buscando nuestra ayuda con un guaraní muy cerrado, con un guaraní muy continuo, por decirlo, y nosotros no le entendemos y no le podemos dar soluciones a sus problemas. Y ellos se van otra vez sin encontrar una respuesta a lo que están buscando. Y tenemos que recurrir a otras personas para que nos traten de traducir, cuando somos nosotros los que podemos darles a ellos un servicio de nivel con el tema de la lengua guaraní. El funcionario público debe de hablar la lengua guaraní, debe de manejar la lengua guaraní, debe entender la lengua guaraní, debe escribir y debe saber leer en lengua guaraní. La lectura es muy difícil, para mí me es complicadísimo leer en guaraní, yo no sé leer en guaraní. Por eso es muy importante que la lengua guaraní siga arraigada en nosotros y que cada día le demos más valor. En el año 1967 se le dio el estatus de lengua oficial de la República del Paraguay. Nosotros tenemos dos lenguas, el único país con dos lenguas oficiales, la República del Paraguay. Y el funcionario público debe de manejar ambas lenguas. Está en la Ley de Lenguas que todos los funcionarios de las instituciones públicas deben de manejar la lengua guaraní. Y a mí me tocó ya en algunos concursos de oposición, me tocó rendir exámenes en el 50% en lengua española, lengua castellana, y 50% en lengua guaraní, en el cual mi desempeño no fue excelente, ¿verdad? En las instituciones públicas se enseña el guaraní, pero hay mucha confusión. Mucha gente no quiere, y más en esta época de globalización, prefiere hacerle estudiar a sus hijos el inglés, que es cierto le va a servir, o otras lenguas. Vemos gente que está estudiando chino mandarín o está estudiando japonés y le hablas 2 o 3 palabras en guaraní y se pierde. El guaraní tiene sinónimo de pobreza para muchos. Y sin embargo, es tan rica nuestro idioma y nos hace tan excelentes personas en manejar ambas lenguas, porque podemos comunicarnos con nuestros hermanos que hablan la lengua guaraní, que su lengua materna es el guaraní. Por eso es muy importante, desde todo punto de vista, esta capacitación. Estoy muy contento porque se está haciendo por el funcionariado público un esfuerzo tremendo en capacitarlos y en llevar día a día a un nivel superior. Un funcionariado muy golpeado, muy criticado, pero que sin embargo yo veo que hay espíritu de crecimiento, sobre todo en estos cursos, muy buenos por cierto. Solamente quiero dejar un pequeño pensamiento. Soy paraguayo y hablo mis dos lenguas oficiales como corresponde. Buenas noches.